Mi Jesús, hoy, lunes 2 de agosto del año 2021, celebramos en nuestra Santa Iglesia a San Eusebio de Vercelli, obispo. Nació en la isla de Cerdeña y lo podemos ubicar hacia el siglo IV. Era un lector agregado al clero de Roma que, aunque siempre tuvo inclinaciones monásticas, fue ordenado obispo por el Papa San Marcos hacia el año 344 para la diócesis de Vercelli, Italia. Murió el 10 de agosto del año 371. Su nombre significa el piadoso. El ejemplo de la vida monástica en la diócesis se extendería por toda Europa años más tarde, hasta llegar a España y África, donde Agustín de Hipona seguiría su ejemplo. Su gran combate doctrinal lo dio en compañía de San Atanasio de Alejandría, de quien aprendió a perdonar a los herejes que regresaban a la iglesia. Oración colecta. Concédenos, Señor, imitar la firmeza con que el obispo San Eusebio proclamó siempre la divinidad de Jesucristo, para que, manteniéndonos firmes en la fe que Él enseñó, merezcamos participar de la misma vida de tu Hijo, por Cristo nuestro Señor. Amén. El oficio divino, la liturgia de las horas. Estamos en la semana 18 del tiempo ordinario, el salterio de la segunda semana. El color litúrgico verde. Veamos cómo es la liturgia de la palabra en este día. Lectura del libro de los Números 11, verso 4b, 15. En aquellos días los israelitas dijeron: ¿quién pudiera comer carne? Como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos, pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a semilla de coriandro con color de bedelio. El pueblo se dispersaba a recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en el almírez, lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó como el pueblo, familia por familia, lloraba cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor. Y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes su favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz para que me digas: coge en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres? ¿De dónde sacaré pan para repartirle a todo el pueblo? Vienen a mí llorando: danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor y no tendré que pasar tales penas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo de hoy está tomado del Salmo número 80, los versos 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Aclamen a Dios nuestra fuerza. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Ojalá me escuche mi pueblo y camine Israel por mi camino. En un momento lo humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, 13-21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelo. Mandó a la gente que se sentara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos qué nos quiere decir nuestro Señor en el Evangelio, que querrá cambiar de nuestras vidas con este texto tan hermoso que nos presenta hoy, con este pasaje de la multiplicación de los panes y los peces. Es el mismo Señor que nos pide hoy que les demos de comer a las personas. Eso es un signo del reino, la solidaridad, el compartir, estar dispuestos a compartir. Se trata tampoco no solo de compartir nuestro pan, sino también nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestra vida misma, compartir un abrazo, una palabra de ánimo, un mensaje de aliento. El reino de Dios es compartirlo todo y no acumular. En este siglo, en este tiempo que estamos viviendo, hay mucho más de 4.000 millones de personas que todavía no saben quién es Jesús, no lo conocen. Muchos de ellos sienten la necesidad de orientar sus vidas hacia Dios y no tienen quien les ayude. Otros tantos están esperándolo todavía, porque según ellos no ha venido. Cristo nos urge a colaborar con Él en esta tarea de evangelizar, de alimentar las almas sedientas de Dios. Y esa es nuestra misión en este mundo, caminar en los tiempos de Dios con la mirada fija al cielo, ayudando a salvar almas. El Señor nos invita hoy
a compadecernos también de aquel prójimo que no tiene, que pasa necesidades y nos invita a darles de comer. Con el Evangelio de hoy podemos ser testigos de cómo Dios nos cuida. Podemos ver que el alimento que Él nos da es, por un lado, como si fuera un evento milagroso, apuntando a los orígenes divinos de Jesús. Y por otra parte podemos ver que una vez que los discípulos comenzaron a compartir lo poco que había, 5 panes, 2 peces que tenían, se desató un movimiento similar entre la multitud, muchos de los cuales habían traído consigo también algo para comer. Cuando cada uno compartió, todos tuvieron suficiente. Es un ejemplo de solidaridad, de comunidad, a la que el mundo y la iglesia debemos llegar para que no le falte nada a nadie. Es un acto de justicia para con los pobres. Este gran milagro de la multiplicación de los panes se efectuó en un momento al final del día, cuando ya oscurecía, cuando era el tiempo de retornar a casa, porque los discípulos se dieron cuenta de que solo tenían ese poco, 5 panes y 2 peces. Sin embargo, Jesús les dijo a sus discípulos y a los oyentes que confiaran en Él, que se sentaran tranquilos en el pasto, como si no tuvieran prisa. Y todos los que confiaron creyeron más y recibieron más de lo que necesitaban. Cristo siempre está pendiente de nosotros, está presente en medio de nosotros, en el signo del pan y del vino. Exige que la fuerza del amor supere cada laceración y al mismo tiempo que todo se convierta en comunión con el pobre, apoyado por el débil, atención fraterna a cuanto les cuesta sostener el peso de la vida cotidiana. Participando en la Eucaristía y nutriéndonos de ella, estamos dentro de un camino que no puede admitir divisiones. Cristo, quien hace nuevas todas las cosas, nos da ese pan vivo que baja del cielo. Comprometámonos nosotros, hermanitos, a multiplicar el amor por todos nuestros hermanos, teniendo más en cuenta a los que sufren, a los pobres, a los que se sienten solos, a los que no tienen techo. Todo lo que pasa por las manos de nuestro Señor es transformado, incluso todos nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras situaciones, nuestras tentaciones y las caídas. Además del pan de cada día, no lo olvidemos que es Jesús. Sin Él no podemos hacer nada, sin Él no somos nada. Él es el alimento primordial e indispensable para vivir. Oremos al Señor en este momento, démosle gracias porque nos ama. Señor Jesús, te doy gracias por llamarme también a mí a tu servicio. Yo quiero ser ese pan partido que pueda compartir con los demás, ayudar a los demás a descubrir y a experimentar tu amor. Que todos te conozcan, que todos te amen, Señor, que todos te sigan, que mi debilidad no me detenga, que sepa poner los problemas en tus manos y muy confiadamente hacer lo que tu santa voluntad permita que haga. Amén. Para terminar, ofrezcamos al Señor
Esta hermosa oración compuesta por San Alfonso María de Ligorio, un santo muy mariano que amaba profundamente a la Santísima Virgen y compuso esta oración también preciosa de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y peligro y nos lleve a gozar de su presencia en la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.